con un ponente de talla nacional e internacional. Pero antes, quiero presentarles y dejarlos con el maestro Gabriel Huerta Córdoba. Él es coordinador general de esta Escuela de Formación Docente y Desarrollo Académico. Están en su casa, siéntanse en su casa, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Gracias, maestro. Pues igual, buenas tardes ya, porque ya pasaron del mediodía. Pues estamos aquí hoy continuando con este ciclo de conferencias de este segundo semestre de 2012. Recordar que empezamos desde febrero, ¿no? Entonces tenemos ya una conferencia por mes. Tenemos ponentes precisamente de talla internacional y en esta ocasión el doctor Ángel está con nosotros y es de verdad un placer y agradecerle, doctor, su presencia. Y pues a todos igual, darles la bienvenida por el esfuerzo de estar este mediodía aquí en la UAP, y pues nuevamente darles la bienvenida a nombre del señor rector, del doctor Enrique Agüero Ibáñez y del maestro Jaime Vázquez, vicerrector de docencia, quienes están impulsando fuerte este trabajo de formación docente a través de diferentes actividades. En esta ocasión, pues con la conferencia, esperemos contar con estas conclusiones, estas disertaciones que se pueden dar con el doctor y con ustedes. Y pues dispuesto también a enviar un saludo a todas las sedes, tanto regionales como en Ciudad Universitaria y en el área de la salud. También tenemos la videoconferencia, se transmite la conferencia del doctor a través de videoconferencias, porque precisamente pues el lugar quisiéramos tenerlo más amplio, pero es limitado. Entonces hay profesores que estarán precisamente presenciando y esta conferencia desde las diferentes sedes que tenemos en Tehuacán, en Libres, en Chignahuapan y aquí en Puebla, en la Facultad de Medicina, Facultad de Derecho y la Facultad de Ingeniería. Pues bienvenidos nuevamente, muchas gracias y estamos aquí a sus órdenes y pues adelante, doctor, iniciamos. Bueno, perdón, doctor, vamos a presentarlo. El doctor Ángel Díaz Barriga, doctorado en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador titular C definitivo, adscrito al Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, ISUE. También es profesor de asignatura definitivo en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras desde 1995 hasta marzo del 2003. Fungió como director del Centro de Estudios sobre la Universidad a partir de 1987, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, en donde desde julio del 2000 hasta la fecha ha sido asignado al nivel 3. En mayo del 2008 le fue conferido el doctorado honoris causa por la Universidad Nacional Lomas de Zamora, en Buenos Aires, Argentina, en reconocimiento a sus aportaciones a la educación. Ha participado en diversos órganos colegiados de la UNAM, fue consejero y de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras, ha sido representante del personal académico ante el Consejo Técnico de Humanidades, fue delegado al Congreso Universitario de 1990, en donde fungió como presidente de mesa, y actualmente es miembro del Consejo Editorial de la Revista de la Educación Superior y director de la colección Educación Superior en América Latina de Ediciones Pomares. Coordinador académico del posgrado de Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras UNAM, del posgrado en Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Querétaro y actualmente coordinador del posgrado de Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Asimismo, director técnico de la Escuela Normal Miguel Ángel entre 2003 y 2005, director de estudios de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, evaluador en el Sistema Nacional de Investigadores, donde fue presidente de la Comisión de Humanidades. Participó en el grupo de evaluación externa de la licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Argentina,
así como del grupo que realizó la evaluación externa de las tareas de la Vicerrectoría de Docencia en la Universidad de la República de Uruguay. Fue evaluador externo del posgrado en Educación de la Universidad, posgrado en Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en el marco de la Asociación Universitaria Iberoamericana del Posgrado. Es evaluador del CONACYT para proyectos de investigación. En el campo de la investigación ha trabajado de manera destacada los siguientes temas: didáctica de la educación superior, teoría y diseño curricular y evaluación educativa. Dentro de estas líneas de investigación, su labor ha culminado con una serie de publicaciones. Ha escrito 20 libros, 8 de los cuales son de autor, entre ellos sobresalen Didáctica y Currículum, ensayos sobre la problemática curricular, tarea docente, empleadores y egresados universitarios, el docente y los programas escolares. Recientemente ha coordinado la investigación curricular en México, la década de los 90, la profesión universitaria en el contexto de la modernización, educación superior y Programa Nacional de Educación 2001-2006, aportes para una discusión, impacto de la evaluación en la educación superior mexicana, pensar la didáctica, y tiene en prensa actualmente Currículum, Utopía y Realidad, y es autor de 46 capítulos en libros y ha publicado 72 artículos en revistas especializadas de educación, participación en congresos nacionales e internacionales, ha dirigido 60 tesis, dictado cursos en universidades de Iberoamérica, Universidad Nacional de Camagüey, Argentina, Universidad de la República Uruguay, Universidad Nacional de Loja, Ecuador, Universidad de Manta, Ecuador, Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Asociación Internacional en París, del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y del Consejo Consultivo del Programa Universitario de Doctorado en Educación de la Universidad Nacional 3 de febrero en Buenos Aires, Argentina. Es una breve semblanza del doctor Ángel Díaz Barriga, que me complace presentarlo y leer su currículum. Es un destacado pedagogo, investigador a nivel nacional e internacional. Alguien escribe sobre él y le denomina el padre de la formación docente. Considero que está acertado y por eso tenemos el placer y gusto de que nos acompañe y esté con nosotros compartiendo esta enorme experiencia. Doctor, bienvenido a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y lo recibimos como se merece. Muchas gracias, buenas tardes. Me da gusto poder platicar esta tarde con ustedes. Voy a presentar de alguna manera lo que yo creo que a la larga va a ser una corriente dentro del pensamiento didáctico, lo que estoy denominando, algunos autores ya también la denominan así, la nueva didáctica, no la didáctica de la escuela nueva o no la didáctica de la escuela activa, sino un movimiento en el marco de la didáctica de posicionarse en las condiciones, podríamos decir, de la primera década del siglo XXI. ¿Por qué de la didáctica? Yo creo que si algo ha hecho en general la política educativa mexicana, creo que los especialistas en educación hemos permitido también que acontezca, es que el tema didáctico desaparezca de nuestro medio. Cuando yo me vi en el año 2008-2009 en la posibilidad de publicar el libro Pensar la Didáctica, yo mismo me dije, ¿dónde cabe el libro? Y lamentablemente el libro no cabe en el debate mexicano, por eso lo publiqué en Buenos Aires. Yo pienso que es un momento en que tendríamos, ¿qué hemos hecho los especialistas? ¿Qué hemos hecho los diseñadores curriculares? ¿Qué hemos hecho desde las escuelas de formación de licenciados en educación o desde las escuelas normales y obviamente desde los centros de formación de profesores con el nombre que tengan con la didáctica? Yo creo que en primer lugar tendríamos que reconocer que es una disciplina del y para el docente. De hecho,
yo diría, desapareció la didáctica, ¿y quién ocupó el lugar de la didáctica? Y yo diría que en este momento el lugar de la didáctica lo están ocupando dos sectores. Por una parte, el socioconstructivismo, que plantea cómo construir estrategias de aprendizaje en el aula, aplicando principios socioconstructivistas, y no es que yo considere que no haya que aplicarlos, lo que yo considero es que no son ni los únicos ni suficientes para pensar el trabajo educativo. Y por otra parte, el uso de nuevas tecnologías, que tampoco estoy diciendo no usemos nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías, aquí estamos de alguna manera en pañales con las nuevas tecnologías. O sea, uno puede decir, bueno, ya tengo una computadora, hay una videoconferencia, ya estamos en las nuevas tecnologías. No estamos todavía desarrollando una didáctica del uso de la web en el salón de clase. Enciclomedia fue un intento con muchas cosas fallidas, la verdad, habría que reconocerlo, desde el punto de vista didáctico, no desde el punto de vista político, no desde el punto de vista de gestión, sino desde el punto de vista didáctico, fue un intento fallido de llevar las nuevas tecnologías al salón de clase. Hay lugares acá adelante todavía, y de alguna manera el reto que se tiene en nuevas tecnologías es no solamente cómo dotamos los espacios de acceso a internet, de posibilidades de equipo de cómputo, de programas de cómputo que puedan ser utilizados, sino cómo encontramos construir un sentido didáctico, un sentido de aprendizaje en el uso de estas nuevas tecnologías. Este es probablemente el reto más grande que tenemos en un futuro inmediato. ¿Cuál es el objeto de la didáctica? El objeto es analizar cómo construir condiciones de aprendizaje en el escenario escolar. Estamos cambiando nuestro lenguaje. Casi no estamos empleando la palabra enseñar. Casi no la estamos empleando. Estamos intentando decir que la tarea del profesor es construir condiciones de aprendizaje. Y esto de alguna manera cambia nuestra manera de relacionarnos con los estudiantes. Una condición de aprendizaje puede ser la exposición, pero no es la condición de aprendizaje. Hay múltiples condiciones. Yo creo que los autores de competencias lo que han hecho, miren, por acá y todavía, lo que han hecho es hablar de recursos. ¿Cuáles son los recursos de información que hay en este momento? Un video es un recurso de información. Una entrevista que el estudiante le haga a alguien en el marco del tema que está desarrollando es un recurso de información. Una discusión que hagan los estudiantes también lo es. Un video que bajen de YouTube, etcétera. La palabra del profesor también. O sea, probablemente esto es de alguna manera lo que estamos enfatizando en ello. Y de alguna manera la didáctica tiene escuelas de pensamiento y tiene algunas limitaciones en estas escuelas de pensamiento. Yo pienso que algo que se nos ha pasado a los especialistas en didáctica, que no logramos transmitir, es, desconozco cuál es la formación de ustedes, pero si se han acercado, o sea, si vienen por ejemplo de la psicología, muy rápido cuando uno estudia psicología o psicología educativa, le dicen, esto es conductismo, esto es constructivismo. Si uno se acerca a la filosofía, muy rápido te dicen, esta es filosofía moderna, esta es filosofía idealista, esta es filosofía marxista, etcétera. Si nos vamos a las ciencias de la comunicación, también aparecen escuelas de comunicación, y así podría ir diciendo en todas las disciplinas. Cuando enseñamos didáctica, no enseñamos que hay escuelas de pensamiento. Y la didáctica se ha construido históricamente con escuelas de pensamiento. Las dos que son protagónicas en este escenario es que se suele llamar escuela tradicional y escuela activa. Pero el profesor Snyder, en 1970,
en su libro Pedagogía Progresista, lo que marcaba es que si uno analiza la historia de la didáctica, lo que uno encontraría es una especie de péndulo. Esto es, propuestas didácticas que se acercan a lo que la didáctica tradicional dice y propuestas didácticas que se van hacia lo que el movimiento escuela activa enuncia. Y creo que da un buen nivel para poder hacer el análisis, no para descalificar algún movimiento. De hecho, Snyder empieza su libro diciendo, ¿quiere usted hablar de escuela tradicional? Lea lo que escribieron los autores de la escuela tradicional, no lo que se dice de los autores. Porque lo que se dice de los autores, lo que dicen mis colegas, por ejemplo, el libro de Margarita Panza, de Porfirio Morán, etcétera, es muy descalificante de la escuela tradicional. Y lamentablemente, ese libro, cuando uno ve la bibliografía, nunca hay una referencia directa a un Comenio, a un Pestalozzi, a un Froebel, a un Herbart, que serían propiamente los autores que marcaron la escuela. Entonces, esto es de alguna manera lo que invita el profesor Snyder. Y dice, ¿qué pasa con la escuela tradicional? Que el trabajo didáctico está centrado en el docente. Y podemos encontrar que en nuevas tecnologías el trabajo puede seguir centrando en el docente. Yo algunas cosas de enciclomedia, la verdad es que cuando veía, a ver, ahora vamos a rifar qué alumno le toca participar. Ahora vamos a rifar qué alumno viene aquí y toca el pizarrón y hace un ejercicio. Sigue estando centrando en el trabajo docente, aunque haya un medio tecnológico de por medio. Mientras que el movimiento escuela activa, el centro del trabajo es el alumno. Cuando la política mexicana, cuando la política educativa mexicana para la educación superior dice, trabajemos enfoques centrados en el aprendizaje, no solo está en el marco de una corriente internacional, la que yo llamo nueva didáctica, que dice qué importancia tiene trabajar enfoques centrados en el alumno, sino que se está enmarcando en una tesis. Yo no digo que la política mexicana sea consciente de ello, tampoco digo que esté asumiendo solo esa tesis, pero está retomando una tesis del movimiento escuela activa. Centremos, pensemos, cuando organizamos una condición de aprendizaje o una estructura de trabajo en el aula, pensemos qué aprendizaje estamos esperando desarrollar o que los alumnos desarrollen en ese momento. Entonces, aquí viene un conflicto, porque la relevancia en la escuela tradicional son los contenidos, el orden y todo debe ser visto. Estaba leyendo el último libro de Perrenú, y el último libro de Perrenú dice, a ver, la trigonometría, ¿a quién le sirve? ¿Se debe aprender trigonometría en la escuela? Y entonces él empieza a decir, ¿un carpintero utiliza o no utiliza principios de trigonometría? Dice, evidentemente que los usa, pero no puede hacer una referencia conceptual a ellos. Sí, pero por otra parte, ciertamente que formar en competencias es formar a un individuo que tiene una decisión vocacional. Y entonces puede decir, yo quiero recibir la información en lo que me va a ser útil. Esto de alguna manera se da en algún tramo curricular en la educación superior o en la educación técnica. Significa que a los que no van a ser carpinteros o no van a ser arquitectos o no van a ser ingenieros, no haya que enseñarles trigonometría en la secundaria. Y entonces Perrenú dice, yo pienso que hoy tendríamos que repensar todo esto a la luz de esta discusión, a la luz de la importancia que tienen algunos contenidos en la etapa formativa del sujeto. Mientras que el movimiento escuela activa, y vean por qué, no sé si alcanzo a transmitir la idea de Snyder,
de por qué viene un péndulo. Porque el movimiento escuela activa lo que plantea, no, lo importante es la espontaneidad de la actividad. Lo importante es que esa actividad nazca del sujeto. Montessori, por ejemplo, el Salón Montessori crea muchos lugares de interés, focos de interés en el salón de clase con materiales para que el niño vaya a esos lugares y desde ahí emane su necesidad, su idea, su proceso de aprendizaje. Lo que pasa es que esto, de alguna manera, si bien dice, tenemos que respetar el descubrimiento del alumno, tiene como gran dificultad que no se puede organizar todo en ese orden. Por ejemplo, aprender matemáticas. Yo nunca he sido profesor de matemáticas, pero lo que yo observo es que no se pueden enseñar ciertos temas algebraicos si el estudiante no domina operaciones básicas. Yo observo en la escuela primaria que si el niño no aprendió las tablas de multiplicar, no puede trabajar la multiplicación. Entonces, y ustedes lo pueden decir en bioquímica, por ejemplo, en química, en física, hay temas que son antecedentes, a veces le llamamos el alumno tiene las bases. Hay temas que son indispensables para ser trabajados, y si el alumno no logra trabajarlos, no logra integrarlos, no logra aprenderlos, difícilmente va a poder desarrollar. Y probablemente un gran problema que tenemos ahorita en la educación superior es que nos llegan los estudiantes con conceptos muy genéricos, pero muy poco estructurados en todas las disciplinas. O sea, en lo que sería un pensamiento matemático, pero en lo que sería un pensamiento histórico, en lo que sería una construcción del lenguaje, una capacidad de lectura, y entonces tenemos mucha dificultad para desarrollar cualquier ámbito de conocimiento. O sea, puede ser ingeniería, puede ser contaduría, puede ser sociología. Tenemos mucha dificultad para poderlo desarrollar cuando nos estamos encontrando con un aprendizaje nada más de capa superficial en el estudiante. Con una cuestión que esto, si bien tiene la ventaja de respetar el descubrimiento del alumno, tiene la desventaja de que lo puede dejar en temas superficiales. Y tenemos, cuando trabajamos con estudiantes, tenemos en algunos la actitud, eso ya lo sé. Eso ya lo entendí. No la posibilidad, o sea, algún profesor en la UNAM dice, es que tu amigo es wiki, y vas con tu amigo wiki y te resuelve las cosas. O sea, bajan de una información que podría ser el punto para disparar la búsqueda de información, pero se quedan solo con ella. La otra cuestión, el modelo de esta escuela lo que plantea es te educo para la vida. Tú estás aquí formándote para ser arquitecto o para ser médico o para ser cualquier profesional, o en el bachillerato para llegar a la universidad, te estoy preparando para otra cosa, para otro momento. Snyder incluso en su libro lo enfatiza de una manera que a mí siempre me gustó. Dice, el internado jesuita del siglo XVI siempre cerró sus puertas al mundo exterior. Puso bardas muy altas el internado para que el mundo exterior no pervirtiera el mundo pedagógico. Pero no es el único momento, De hecho, en una situación extrema, lo estamos viendo ahorita en el movimiento fundamentalista que se llama la Nueva Jerusalén en Michoacán. No es lo único donde la escuela pone barreras, aunque ciertamente hoy veo, por ejemplo, aquí el profesor trae su iPad, y muchos alumnos hoy no llegan con celular, muchos alumnos hoy graban algunas de las cosas que hacemos en el salón de clase, muchos alumnos pueden tener ya acceso a un sistema de cómputo. O sea, creo que nos está pasando lo mismo que pasó
a principios del siglo XX, cuando aparecieron los medios de comunicación y algunos movimientos de la escuela decían que no entre la televisión al ámbito educativo o que no entre el cine al ámbito educativo. Hoy sabemos que televisión, cine, medios pueden ser instrumentos que podemos emplear con mucha amplitud en el ámbito educativo. Mientras que el movimiento Escuela Activa lo que plantea, no, la educación es. Y esto es, si ustedes ven el discurso de competencias, esto es lo que está reivindicando. El discurso de competencias lo que está planteando es, no, si tú estás enseñando bioquímica, si tú estás enseñando bioquímica al estudiante, pregúntate qué cosas de su vida cotidiana puede empezar a entender, no a explicar como un científico, no a explicar como un médico, pero qué cosas comunes de su entorno puede empezar a entender, por ejemplo, de la composición de los alimentos que está ingiriendo. ¿Qué cosas puede entender de su entorno inmediato? Y entonces, algo que nos está obligando a los profesores es, si ustedes gustan, que pensemos cómo articulamos un tema abstracto con problemas más más en la tierra, ¿sí? Por eso esta diferencia, o sea, no es una diferencia secundaria. Muchas veces el alumno pregunta, ¿esto para qué sirve? Ya no basta la respuesta que le daban a mi generación, que nos daban, te va a servir para cuando llegues al mundo laboral, o te va a servir para cuando llegues al 7º semestre. Ya no basta esa respuesta. Esto nos obliga a los profesores a trabajar con un modelo de casos, con un modelo de problemas, con un modelo de proyectos. Vean cómo toda esta discusión tiene sentido actual. Esto es un poco lo que quiero que vean, cómo esta discusión va organizando lo que hacemos en este momento. Los libros de didáctica de esta escuela, Juan Amós Comenio, cuando fundó la didáctica en 1657, su libro dedica por lo menos 1 o 2 capítulos al tema vigilancia y disciplina. Que todos se comporten, que todos hagan lo que tienen que hacer. Desde que llegamos a la escuela, por lo menos en mi generación, era guarden sus cosas y pongan sus manos sobre el pupitre. ¿Sí? Hoy probablemente no le decimos esto al estudiante, pero de alguna manera pareciera que la tarea de vigilar la disciplina de los estudiantes recae en el maestro. Mientras que el modelo Escuela Activa lo que plantea en este tema es no. Lo que debemos promover como educadores es el autocontrol y el autodesarrollo. O sea, el problema, ¿necesitamos disciplina para aprender? Sí, necesitamos disciplina para aprender, pero es un problema mío y es un problema de mis estudiantes. Y el problema de la disciplina también se da fuera del salón de clases. O sea, ¿en qué hora y en qué condiciones mi alumno se sienta y empieza a estudiar? Sí. Es sorprendente cómo hemos cambiado generacionalmente. O sea, nosotros no teníamos un cuarto para estudiar. La mayoría de nosotros no tenía un cuarto, sino probablemente acomodaba algo de la mesa del comedor para estudiar. Pero hoy lo que vemos es que los muchachos se echan panza a la cama, ponen una música de tambores de no sé dónde y toman algo que dice que los está haciendo estudiar. Yo pienso que lo que ha cambiado con los alumnos, y hay que entenderlo también, lo que ha cambiado es, tienen un modelo de atención flotante. Ha cambiado radicalmente. Porque de repente uno le dice al estudiante o al hijo, cuando está con tanto ruido ajeno, ¿y qué estás haciendo? Y te responde, estoy viendo A, B y C. O sea, hay un modelo de atención flotante que en mi opinión tiene que ver con la manera como el televisor los educó.
El televisor los educó a concentra tu atención, dispérsate, vuélvela a concentrar, dispérsate, y es el modelo que siguen en el salón de clases. Lo que quiero marcar, ya aquí mi manejo de la tecnología no me ayudó, es que las propuestas didácticas en la historia de la educación se han ido corriendo entre un lado y otro. Ya no me voy a detener en esto, pero si ustedes observan, porque de alguna manera lo fui presentando, si ustedes observan esto que sería actual, ustedes pueden encontrar, por ejemplo, un tutorial de cómputo, y un tutorial de cómputo refleja que hay un orden en el contenido. En el fondo, un tutorial de cómputo se construye con los conceptos que la instrucción programada desarrolló en los años 40, 50 y 60 del siglo pasado. Es un modelo de programación del aprendizaje. ¿Sí? Aunque yo esté en la computadora. Mientras que un modelo constructivista, la discusión que el constructivismo hace del papel del alumno, de cómo el aprendizaje tiene que ser significativo, de cómo hay estructuras conceptuales en el aprendizaje sobre las cuales hay que bordar lo nuevo, finalmente se posicionan allá. El movimiento basado en problemas, aprendizaje por casos, frente al sistema de exámenes. Aquí van a encontrar algo que la SEP, por ejemplo, tendría que haber entendido. Tendría que haber entendido cuando piensa su organización del sistema educativo. Porque si ustedes ubican, no sé si pudieron leer, no sé si han tenido la idea de leer, porque lo que más se le ha dado al acuerdo 684 que firmó esta semana el secretario sobre evaluación, lo que más se le ha dado importancia es de que no va a haber reprobación en preescolar y primero, segundo y tercero de primaria, y que va a ser por letras. Pero si leen el acuerdo con cuidado, lo que la SEP está postulando es un profesor que pueda hablar de los saberes, procesos y desarrollos que tiene el alumno en primero de primaria, en segundo de primaria, en tercero de primaria, en cuarto, quinto y sexto también. Yo no sé cómo lo va a hacer. No sé cómo lo va a hacer en la famosa cartilla cuando el profesor de secundaria atiende 250 estudiantes. ¿Sí? No sé si lo pueda hacer físicamente. O sea, yo creo que es un buen acuerdo, pero es un buen acuerdo para Finlandia, para Noruega, para Canadá, o sea, para países donde el maestro atiende 20 alumnos. ¿Sí? Si ustedes en YouTube entran a escuela en Finlandia, van a ver un salón de clases en Finlandia. Van a ver cuántos alumnos tiene, qué espacio hay. Hay mucho más espacio entre los pocos alumnos en un salón de Finlandia que el que hay entre estas mesas. Y cuánto material alrededor del salón existe. ¿Sí? O sea, esa no es la realidad de nuestras escuelas. Pero a lo que estaba yo es, el acuerdo se va por esta lógica. Usted tiene que hablar de los procesos. Usted, maestro de segundo de primaria, infórmele en la cartilla al maestro de tercero de primaria, este niño, qué procesos de lectura tuvo. Este niño, qué procesos de escritura tiene. Qué procesos de desarrollo matemático tiene. Suena precioso, ¿eh? En serio, suena, cuando uno lo ve, dice, qué maravilla, por fin les cayó el 20. Sin embargo, también, si uno ve el programa de la SEP, les dice a los maestros, oye chato, pero en junio te viene la prueba enlace. Y si tus muchachitos sacan buen puntaje en la prueba enlace, yo te voy a dar un estímulo económico. ¿Sí? O sea, no sé si ven cómo el no dominar la didáctica hace que una política educativa en los hechos haga que el maestro se vuelva loco. Porque ¿a quién atiendo? ¿Atiendo esta parte de la política o atiendo esta otra parte de la política? Podemos decir, bueno, pero eso pasa en primaria. Híjole, una vez que hicimos entrevistas a maestros de tercero de secundaria, lo que nos decían los maestros de tercero de secundaria, o sea, hacer el sistema de entrevistas ya lo tenemos publicado.
Para hacer el sistema de entrevistas, lo que le preguntamos en las escuelas, muy simple, ¿quiénes son los buenos maestros de física, química y biología? Nada más eso. ¿Quiénes son los buenos maestros? Y con esos nos pusimos a trabajar. Y entonces, una de las cosas que me llamó la atención es que decían, mira, mi trabajo lo van a juzgar por el examen de ingreso al bachillerato. Sí, me pueden poner todos los exámenes que quieran, me pueden poner todo lo que quieran, pero al final estos alumnos y estos padres de familia de mi comunidad van a decir, ¿fue bueno o fue malo? Si en el examen de ingreso al bachillerato él calificó o no calificó. Y entonces, evidentemente que eso orienta la práctica pedagógica. Y no quiero ser ave de mal agüero, pero cuando uno lee los documentos de, por ejemplo, de Anúyes, en donde se habla de una política de inclusión, etcétera, pero que en el fondo dicen, revisemos el sistema de evaluación. La lectura que yo hago no es tan buena como la que debería ser, porque revisar el sistema de evaluación, para mí, podía ser llevarlo para acá, pero para ellos puede ser pensar, ¿y por qué no hacemos un enlace en secundaria? Perdón, ¿por qué no hacemos un enlace en el bachillerato o un enlace en educación superior, en licenciatura ya obligatorio? Claro, no lo haría la SEP, sino lo haría Ceneval. Sí, pero yo creo que no estoy tan fuera de foco cuando veo cómo se está moviendo la política educativa. Finalmente, también lo grupal es objeto de esto. A veces los maestros decimos, bueno, aquí está la primer fila, este es el primer grupo y ustedes se encargan del primer tema y les toca la semana que entra. Ustedes son el segundo grupo, se encargan del segundo tema y les toca dentro de 15 días y así reparto los temas. Y digo, no, mis alumnos trabajan en grupo. No es cierto. No trabajan en grupo, no colaboran, no se articulan, no se apoyan en procesos de aprender. Sí, no basta con organizar a los alumnos para que uno diga, ya están trabajando en grupo. En realidad lo que uno buscaría es una estrategia de colaboración y una estrategia de construcción entre ellos. Y entonces, sí, cuando hablan de coevaluación, yo puedo hacer coevaluación. Cuando ellos han trabajado en términos de cómo hemos abordado este tema, entonces necesitaría colocar un caso o un problema para poder realizar esto. No solamente colocar un caso, sino darle condiciones al caso para que se pueda desarrollar. ¿Qué es lo que dice el profesor Snyder? El profesor Snyder dice, no satanice, por favor, ya. Por mucho tiempo, yo y mis colegas de investigación decíamos, ya no hablemos de escuela tradicional, hablemos de escuela clásica. Pero la verdad es que el movimiento se llama tradicional. La palabra tradicional en sí misma tiene un sesgo peyorativo, pero ¿saben qué? También tiene un sesgo valorativo. Nosotros venimos de culturas que dice, ¿cuáles son las tradiciones de las culturas mexicanas? Nosotros tratamos de imbuirle a nuestros alumnos o a nuestros hijos el respeto a ciertas tradiciones, el entender ciertas tradiciones. ¿Sí? Entonces, yo pienso que no necesariamente es hablar de escuela tradicional, es lo que hemos dicho, algo peyorativo que haya que dejar. Hay que entender que es un movimiento, no puedo extenderme en este sentido, pero si uno estudia el contexto social en el que surgió la escuela tradicional, en el que surgió Didáctica Magna, uno encontraría que Didáctica Magna es un texto bastante progresista para el siglo XVII. En el siglo XVII, que un pastor protestante, que además tenía que huir de la Inquisición, que además su esposa muere en la parte nórdica de Europa, cuando Comenio tiene que trasladarse para eliminar el brazo de la Inquisición, la esposa muere de una pulmonía por los inviernos de la parte nórdica europea. O sea, una persona de este tipo, en estas condiciones,
que haya redactado pequeñas frases que dicen, por ejemplo, algunos alegan que la mujer no debe de ir a la escuela porque tiene pensamiento superficial. Démosle educación y veremos cómo ese pensamiento superficial desaparece. Es capítulo 4 o capítulo 6 de Comenio, puedo estar equivocado ahí. Pero si quieren, si no me creen, vayan al libro y búsquenlo. Para el siglo XVII, discúlpenme, eso es altamente progresista. Y por eso Comenio dice que en todas las aldeas, pueblos y ciudades se funde una escuela donde vayan hijos de nobles con hijos de campesinos, niños y niñas. Hoy le llamamos a eso coeducación, como quieran. Pero fíjense, si el internado jesuita del siglo XVI decía, yo soy un internado para hijos de nobles, el movimiento de Comenio, de la escuela tradicional, dice, no, yo soy una escuela para que vengan todos, para que vengan nobles y campesinos, pero que vengan los dos juntos. No los nobles por un lado y los campesinos. Evidentemente que eso no se logró luego, porque Comenio lo hizo. Eso se va a lograr después, ya que se conforme el Estado Nacional, ya que el Estado Nacional asuma a mediados del siglo XIX las leyes que construyen la educación pública. O sea, no se logra de inmediato, pero si yo hago una reconstrucción así del pensamiento de Comenio, digo, caray, fue una persona muy progresista para el siglo que le tocó vivir. Y entonces yo entiendo que la escuela tradicional tiene otro sentido. Entonces, lo que dice de alguna manera el profesor Snyder es, por favor, no satanice. Tampoco dé relevancia a un modelo per se. Esto es, tampoco piense que la escuela activa, por ser activa y por todo lo que tiene, es maravillosa por sí misma. ¿Sí? Entonces, plantea estudiar, y yo me voy a quedar en esto, porque esto ya de alguna manera lo dije. Lo que él plantea es, hacia donde tenemos que ir, es hacia una didáctica de síntesis. Si hemos vivido propuestas didácticas pendulares, tenemos que avanzar hacia una didáctica de síntesis. Tenemos que conciliar, si ustedes gustan, la necesidad de construir ambientes centrados en el aprendizaje, proyectos centrados en el aprendizaje, pero donde los contenidos y el profesor estén. No únicamente los contenidos, no únicamente el profesor, también tendrá que estar el alumno, también tendrá que estar el interés del alumno y nos crea un gran reto. Y lo que dice es una didáctica de síntesis, no de confusión. Yo pienso que el movimiento que se está empezando a denominar nueva didáctica tiene esta posibilidad. Está construyendo desde esta posibilidad. ¿Qué puedo decir? No es un movimiento homogéneo. O sea, probablemente si ustedes ahorita van a Google académico y ponen nueva didáctica, salga muy poco material. No es un movimiento homogéneo en este momento. Reconoce al docente como profesional del aprendizaje y de la formación. Esto sí es relevante. O sea, ¿quién es el profesional? O sea, no significa que porque yo soy el profesional se hace en la clase lo que yo digo. No significa eso. Pero ¿quién es el profesional que tiene la formación y los conocimientos para organizar este ambiente de aprendizaje? El profesor. ¿Quién tiene que asumir los retos? El profesor. Yo en algún momento en las conferencias digo, ¿qué pensaríamos de un cardiólogo que llegara a su casa y dijera, hoy tuve suerte, no me fue tan mal, solo se me murieron 5 pacientes? Pero muchas veces los profesores decimos, ¿saben qué? Yo di el curso, yo trabajé todos los temas, si los alumnos, sobre todo en educación superior, si los alumnos no aprendieron, es problema de ellos, no es mi problema. Y si yo soy profesional del aprendizaje y de la formación, si el alumno no aprende, mi problema es preguntarme, a Juan no le sirve esta estrategia, ¿qué puedo hacer con Juan? ¿O qué
¿qué otra actividad puedo hacer con Juan? Es complicado, pero lo que tratan de decir Meurieu cuando formula esta expresión es: usted nunca debe renunciar a la posibilidad de crear una condición de aprendizaje en el alumno. Y ese es un poco como nuestro reto. Igual condiciones de formación, más en el contexto de, podríamos decir, de crisis de valores que estamos viviendo en nuestro entorno. No que nos convirtamos en predicadores, pero sí podemos llamar a un alumno en lo individual y decirle: yo observo esto y esto me preocupa. Sí, no en predicadores en términos de decir, bueno, cuál debe ser el comportamiento moral de todos los estudiantes, pero sí, de alguna manera, asumir que frente a algunos estudiantes he tenido experiencias que me han ayudado a pensar esto. Por ejemplo, de una colega profesora que decía: este alumno está faltando, ya me dijeron que tiene problemas de adicción y yo lo voy a correr. Y estaba en todo su derecho de correrlo. Sin embargo, cuando lo estuvimos discutiendo en la sección de apoyo didáctico, yo le dije: quizá es su última oportunidad. ¿Por qué no le abres la oportunidad de ver el problema y de ver qué va a hacer con él? ¿Sí? Entonces, ciertamente que no solamente tenemos que atender el problema de aprendizaje, más que nunca probablemente tenemos que atender también los procesos de formación que en la vida, en el trato cotidiano con los estudiantes, tenemos enfrente. La nueva didáctica, esto ya lo trabajé, la nueva didáctica sostiene que el profesor domina conocimientos disciplinarios. Sí, o sea, no estamos negando el saber docente, no estamos cuestionando que el profesor, si va a trabajar matemáticas, debe saber muy bien matemáticas. Si va a trabajar sociología, debe hacer lo mismo con sociología. No estamos cuestionando esto, pero domina también saberes pedagógicos. Su reto, y vean cómo está escrito, el reto del profesor es crear enigmas. Fíjense, no dice problemas, sino enigma, porque dice, en un enigma, el estudiante es capaz de interrogarse de qué se trata. Crear enigmas, trabajar con el deseo de aprender, respetar la voluntad del alumno y vincular el conocimiento con la realidad. Parece sencillito, pero realmente, probablemente este es el reto más complejo que la nueva didáctica le está estableciendo al docente. Ya desde Comenio estaba, por otra parte. Comenio decía que un alumno aprende cuando desea aprender y que la voluntad no puede ser obligada. Esto es, nos pueden decir, usted va a hacer esto, pero por más que me digan, yo lo hago mientras el profesor me pide, y cuando el profesor no me ve, no lo hago. Entonces, lo que plantea es, no, el tema no es doblegar la voluntad. El tema es ayudar al alumno a descubrir o a construir un deseo de aprender en el salón de clases. Es un debate que está en construcción. Algunas ideas. Bueno, por una parte estaría el pensamiento de Philippe Perrenot. Estoy tomando el primer libro de Perrenot. La verdad es que tendría que hoy haber hecho otra cosa con la presentación de Perrenot. Acaba de salir un último libro, 2012, o sea, un último libro que ustedes encuentran en la escuela, en las librerías, perdón, cuando la escuela quiere enseñar para la vida. Así se llama, el último libro. Cuando la escuela cuando la escuela pretende enseñar para la vida. Muy interesante, porque es una discusión entre competencias y saberes. O sea, está bien, tenemos que formarlo en problemas reales, pero hay saberes que tiene que saber, aunque no los vaya a emplear en su vida. Sí, aunque en su vida no vaya o sea, alguna idea, por ejemplo, para un estudiante universitario, alguna idea de modelos filosóficos tiene que tener, porque finalmente le permiten hacer la pregunta
qué es el ser humano, qué es la voluntad humana, qué es el sentido humano, qué quiero yo como humano y qué quiero de los demás humanos conmigo. ¿Sí? Mi ser y mi estar en el mundo. Mi reto como profesor de filosofía es ver cómo le ayudo al estudiante a preguntarse que cada corriente filosófica le ayuda a entender algo de lo que pasa en lo cotidiano. Entonces, lo que plantea Perrenou es: la competencia es vincular saberes, habilidades para resolver situaciones. Discúlpenme, pero yo critico cómo se ha aplicado el modelo de competencias en la Universidad Mexicana, es porque el modelo de competencias en la Universidad Mexicana, como no hay desarrollo de esto, o sea, competencias es un tema, por una parte, que afecta a todo el mundo, porque ya todo el mundo está en reformas por competencias, no solamente México, o sea, hay una era, hay una etapa mundial de reformas por competencias. La misma OCDE está impulsando que se hagan trabajos por competencias, digo impulsando, no imponiendo. O sea, la OCDE no es responsable de lo que haga México. ¿Sí? Somos responsables y somos responsables de querer seguir algunos pasos. ¿Sí? Pero algunas reformas curriculares le están dando más importancia a resolver problemas que a los saberes. Me gusta la idea de Perrenou desde el principio, porque dice: donde no hay saber, no puede haber competencia. Una persona cualquiera, me duele la cabeza y me puede decir: tómate un paracetamol. Cualquiera, un familiar, un amigo, etcétera. ¿Sabe qué procesos bioquímicos genera el paracetamol en mi cuerpo? ¿Sabe qué clínica hay detrás de decir tómate un paracetamol? Evidentemente no tiene una competencia ni bioquímica ni médica. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos que empezar a discriminar cuando un saber resolver situaciones no necesariamente trae atrás un dominio de saberes y cuando lo que requiere es un dominio de saberes. Y podríamos dar ejemplos prácticamente en todas las disciplinas. Un maestro albañil, si yo quiero poner un cuarto más, me dice: compre varilla de 3/4. ¿Y por qué varilla de 3/4? Pues porque así lo hago en las construcciones. Pero eso no lo hace ni ingeniero ni arquitecto. Un mecánico igual, etcétera. Así podríamos dar como miles de ejemplos en donde esta es una tensión. La otra cuestión que me parece muy interesante del pensamiento de Perrenou es: los saberes se movilizan. Es contrario a los saberes se memorizan. ¿Sí? Esto es, si yo tengo que apropiarme de un conocimiento, yo solo me apropio de ese conocimiento en tanto lo puedo movilizar. De ahí que Perrenou termina diciendo: usted tiene que trabajar por proyectos. Porque el proyecto es un escenario que obliga al estudiante a confrontar el conocimiento con algo de la realidad. Sí. Lo que estoy buscando es movilizar. Roger también sostiene esa idea. En realidad el pensamiento francófono sostiene esa idea. Ya lo dije ahí. Paso al siguiente. Es Philippe Mérieux. La verdad, si nosotros vemos, en general son autores que el debate mexicano no ha incorporado. Philippe Mérieux tiene un libro acá maravilloso, casi no se ve, casi no se alcanza a percibir, pero dice: Carta a un joven profesor. Philippe Mérieux es profesor, o fue profesor, de la Escuela Normal en la Sorbona de París. Pidió una cosa casi que parece de locos: que lo regresaran a una escuela, que lo regresaran a un liceo, que es para nosotros secundaria, bachillerato. Y cuando le preguntaron: ¿y por qué pide usted irse al liceo si ya está acá en la Sorbona? Dice: porque si quiero construir pensamientos para el profesor, tengo que tener los problemas que tiene el profesor.
Y el único lugar donde puedo ver los problemas que tiene el profesor es estando con ese tipo de alumnos. Entonces, es un libro excelente. Este libro casi no se conoce en nuestro país, Los deberes en casa. Es un libro, bueno, el tema casi no se trabaja, las tareas, así lo tradujeron. Y este es un libro excelente. Aprender sí, pero ¿cómo? La mitad del libro, la primera parte del libro, a lo que se dedica es el deseo de aprender. Nada más me voy a permitir 3 o 4 frases del autor para que trabajarlo un poquito o compartirlo un poquito. El autor dice, lo esencial en el aprendizaje es que haya un poco de deseo. Lo que moviliza a un alumno, lo que lo inicia en un aprendizaje, le permite asumir dificultades e incluso las pruebas, es el deseo de saber y la voluntad de conocer. Y yo creo que todo lo hemos experimentado. El día que tengo que resolver algo, ese día me encuentro ante la necesidad de ver de dónde obtengo la información, a quién entrevisto, cómo organizo lo que tengo que resolver, etcétera. Entonces, lo que Perrenú dice es, la clave del trabajo educativo está en que logremos que el alumno, y fíjense cómo lo maneja, tenga un poco de deseo. En el libro lo desarrolla más, porque en el libro dice, y si el alumno el fin de semana está entre el deseo de estar con sus amigos, entre el deseo de ir a tomar cerveza, o el deseo de estudiar, ¿cómo se puede manejar? O sea, ¿cómo se puede manejar el sujeto, el alumno? O sea, ¿cómo se puede manejar frente a su deseo? Porque si él no construye un espacio de deseo de aprender, los otros deseos van a vencer. Dice, solo llegarán a saber quienes lo saben deseable, hasta el punto de sacrificarle intereses. Siempre se escoge un deseo contra otro, un deseo cuya satisfacción será más tardía, pero más duradera. Ahora aquí, evidentemente uno puede decir, ese es un problema del alumno, pero si yo tengo que trabajar en establecer condiciones de aprendizaje, ya se convirtió en un problema también mío. Sí, ya me representa un reto para ver qué organizo y cómo organizo con mis estudiantes. Él plantea, y sigo con Perrenú, ante lo que ofrece un programa, lo que requiere el alumno es construirlo como proyecto personal. Hace un análisis muy interesante, porque dice, ¿por qué los maestros nos metemos tanto en el programa? Porque nos dan el programa, lo pensamos, lo organizamos, lo concebimos, hacemos las actividades, etcétera. Hacemos el programa nuestro. ¿Sí? Pero no damos oportunidad de que el alumno haga el programa como un proyecto de él. Y mientras el alumno no asuma el programa como un proyecto de él, no va a poder construir un deseo de aprendizaje en torno a este programa. El docente le corresponde organizar la información para que tenga sentido, pero también el docente debe promover un desequilibrio, un obstáculo, ustedes van a ver que esto es muy piagetiano, ante las representaciones disparatadas del alumno para que reorganice su información. Una situación problema no es todo, pero pone en camino equilibrio, desequilibrio. Sí. Yo creo que el gran problema que tenemos en las materias abstractas es cómo armar la situación problema. Ahora que está la reforma de normales, me pidieron que participara en algo y de repente nos enfrentamos al curso Teoría Pedagógica. Y Teoría Pedagógica, como se imparte en general, es ¿qué dice Platón de la educación? ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino o San Agustín de la educación? Etcétera. Va todo el chorizo de qué dicen, y al final uno como estudiante, pues yo la estudié como alumno, como estudiante no entiende ni papa, ni sabe para qué sirve, más que para aprendérselo de memoria. Entonces, decíamos, ¿cómo creamos la situación problema en este programa? ¿Cómo creamos que haya un problema en algo que es entre filosófico y teórico? Y después de muchas discusiones, dijimos que a los alumnos se les dé el acuerdo
para mejorar la educación México-OCDE. Acuerdo México-OCDE para mejorar la calidad de la educación, que tiene 10 paginitas. El acuerdo, entre otras cosas, dice que hay que evaluar a los alumnos, que hay que hacer la evaluación de maestros, que hay que establecer indicadores, etcétera. El acuerdo establece una cantidad. Y que saquen las categorías de educación. ¿Cómo piensan la educación en este acuerdo? ¿Qué es educar? Por ejemplo, es obtener indicadores, es mejorar resultados. Y después de darles este documento, les vamos a dar un documento de un profesor humanista y que saque las categorías de ese documento histórico del siglo XX, no nos vamos a ir tan atrás, Kilpatrick o se me va ahorita el otro, pero no importaría. Y que entonces empiece a confrontar las categorías y que empiece a ver cómo atrás de un discurso pedagógico hay una teoría que lo está sosteniendo. Y probablemente no le pidamos que revise todas, porque es imposible y además no tiene sentido. Le pidamos que revise solo aquellas que ayuden a entender cosas del sistema educativo actual. Por ejemplo, para entender el Acuerdo 684, conviene leer ciertas cosas de Rousseau, para entender el sentido del acuerdo. Y entonces que vea que las teorías de la educación actúan en la educación. No se quedan allá en la nube, nada más para que uno saque bien un examen, que le encuentre sentido a las teorías de la educación. Ese es un poco pero la verdad es que también lo trabajo con la gente que asesoro, por ejemplo, en bioquímica, pero al no dominar yo la bioquímica, me cuesta trabajo transmitir ejemplos. Dice, cada alumno accede al aprendizaje de una manera que le es propia, construida en su historia personal. Algo que es muy difícil reconocer. O sea, yo tengo 20, 40 alumnos y cada alumno va a construir lo que aprende de acuerdo a su propia historia. ¿Y cómo entiendo ese proceso y cómo lo impulso? La necesidad de recuperar el placer del aprender. Esta es la otra última cuestión que voy a trabajar de él. O sea, cuando aparecieron los exámenes, porque esta es otra investigación que un día yo me planteé y no concluí de la forma como me hubiera gustado concluirla, aunque sí publiqué un breve ensayo sobre ello. Los exámenes no aparecieron en la historia de la educación, no eran parte de la historia de la educación. Cuando aparecieron los exámenes como los conocemos en este momento, porque ciertamente hubo algo en la universidad medieval, pero no es lo que conocemos, los exámenes aparecieron después de que aparecieron los decretos en el Estado Nacional que hacía el sistema educativo, que organizaba el sistema educativo. En la organización del sistema educativo, intrínseco a la organización, viene el tema del examen. ¿Sí? Cuando Comenio habla del examen, porque sí habla del examen, Comenio habla del examen como una parte del método didáctico. Entonces, para Comenio el examen es la posibilidad de ver que nada quede de confusión en los alumnos. Por eso dice, una vez que se resolvió el examen, que cada quien tenga su examen enfrente y que los alumnos empiecen a discutirlo. Y conforme lo van discutiendo, que vayan corrigiendo lo que tengan que corregir. Dice, para que al final del ejercicio nada quede de confuso. No era para calificar. Cuando en el siglo XIX aparece el examen, nos rompe la dinámica del trabajo educativo. Pero cuando esto lo encuentran en el libro Pedagogía Universitaria, de Giner de los Ríos. Es un libro de 1906, Pedagogía Universitaria de Giner de los Ríos. Giner de los Ríos dice, cuando apareció el examen, los maestros perdimos el placer de enseñar y los alumnos el placer de aprender. Porque hoy los maestros llegamos al salón de clase y decimos, esto es con lo que vamos a calificar. Y los alumnos, cuando hacen un trabajo, se preguntan, oiga, ¿eso cuenta para la calificación? Porque si no cuenta para la calificación, muchas gracias porque no lo voy a hacer. ¿Sí? Pero ¿qué nos quitó a ambos? ¿Qué perdimos en ese momento? Perdimos la posibilidad de tener un placer.
y decir, aprender física me da alegría, o aprender matemáticas. Fíjense qué cosa tan grave hemos caído en el sistema educativo. La mayoría de nuestros alumnos, a mí no me pasó por fortuna, pero la mayoría de nuestros alumnos dicen, matemáticas, fuchi, imposible, no le entiendo, no le encuentro. Cuando aprender matemáticas podría ser muy placentero. Pero un efecto práctico que tenemos de la deficiencia, de que no logra nuestra escuela primaria formar un pensamiento aritmético, yo lo tengo todos los días en las tiendas. Compra uno 3 cosas, das un billete de 50 pesos, uno dice son 38 pesos, me tienes que dar 12 de cambios, y el que está en la tienda saca su calculadora, suma y dice, sí, tienes razón. O sea, hay una incapacidad de hacer el mínimo cálculo mental, o sea, el más yo no quiero que nuestro cálculo mental sea el que la OCDE marca. Ojalá podamos hacer los cálculos mentales que mi generación hacía, o sea, mucho más simples, mucho más concretos, pero que no usábamos la calculadora. Podríamos usar distintos procesos o distintas mañas para poder acomodar los números, pero acomodábamos los números y llegábamos a una respuesta. Hoy la gente no lo puede hacer, y yo creo que es una deficiencia de nuestro sistema educativo que no pueda leer. O sea, yo me conformaría con que en la escuela primaria aprendieran a leer, a hacer una síntesis, que significa entender lo que leo, a leer en voz alta, a escribir sin faltas de ortografía, y las operaciones aritméticas básicas, que las pudiera hacer y que las pudiera hacer acá. Sí, porque si tú le dices, bueno, a la larga vas a tener una calculadora, bueno, pues entonces la calculadora es la que va a hacer los procesos mentales, no yo. Y luego queremos formar sobre esas deficiencias pensamiento algebraico, pensamiento histórico, pensamiento sociológico, pensamiento científico, y no lo podemos hacer. No lo podemos hacer porque el estudiante no tiene dónde fundamentar eso que estamos trabajando. Ahí dije que era lo último y no salió pero ya no me voy a detener. Es que a mí les voy a decir que de muchos de estos autores Mérieux me apasiona. Creo que se los estoy comunicando. Mérieux dice, es que un profesor debe tener junto permanentemente obstinación didáctica y tolerancia pedagógica. Obstinación didáctica porque siempre debemos crear nuevas situaciones. La que hice en este grupo no me funciona con el siguiente grupo. La que hice este año no me sirve. Mi reto cada vez que estoy frente a un estudiante, frente a un grupo de estudiantes, es cómo creo una nueva situación didáctica. ¿Sí? Adaptarlas. Y por otra parte, cuando dice tolerancia pedagógica, dice, pero reconocer que la multiplicidad de perspectivas y demandar solo el alumno el esfuerzo de crecer. O sea, reconocer que aunque yo establezca las mejores posibilidades de actividades, puede haber un alumno que no se entusiasme con ellas. Sí, lo que yo tendría que pedir a este alumno es, pero tu esfuerzo por crecer es lo mínimo que te puedo pedir. Respetar la voluntad del alumno. Reconocer que la situación didáctica interpela la libertad del alumno sin poderla dominar. Sí, o sea, le ofrecemos un espacio, le ofrecemos un escenario. Lo que esperamos es que ese escenario le sea atractivo. Si no le es atractivo, tenemos que volver a pensar qué otras situaciones didácticas puedo inventar para este grupo de estudiantes. El problema es cómo entender que cada grupo va a construir su propia dinámica de aprendizaje, su propio proceso de aprendizaje. Esta es otra investigación que a mí me fascina, es del profesor Ken Vine. Él no es el profesor Ken Vine, quiero aclarar, esa es la portada del libro. Él no es el profesor. Se llama Lo que hacen los mejores profesores universitarios. Ken Vine lo encargaron de un departamento similar al que tienen aquí en la Universidad de Nueva York. Lo encargaron del departamento de formación de profesores. Pero él es historiador. Dice, ¿yo ahora cómo me meto a la tarea de formar profesores?
Y se le ocurrió hacer una investigación que ha sido extraordinaria. Porque dijo, bueno, voy a identificar en la Universidad de Nueva York lo que hacen los mejores profesores de la universidad. Se metió en esa tarea y es un libro, la verdad es que para los profesores universitarios hoy debía de ser nuestro libro de cabecera. En serio. Es un libro que hoy deberíamos de tener a la mano porque está hecho con todas las profesiones. No está hecho con una sola profesión. Y si vemos lo que encontró Ken Vine, vamos a ver que tiene sentido. Y es lo que estoy llamando el movimiento nueva didáctica. Recuerden que dije que no es homogéneo. Ken Vine lo que plantea como primer elemento que encontró en los buenos profesores, el primer elemento que encontró es dominan el contenido. Dominan el contenido significa que pueden presentar el sentido del contenido. Que esto se lo tienen que aprender porque se lo tienen que aprender. Es una invitación a memorizarlo en el mejor de los casos o a mandarlo a la goma. Si yo le puedo decir al estudiante, miren, la importancia de este contenido radica en estas cuestiones, por lo tanto, trabajan los temas de frontera, de su contenido, señalan vinculaciones de esos temas con problemas actuales. O sea, si tiene capacidad de manejar el contenido, puede vincularlo a temas concretos. Relaciona el tema con temas de otras asignaturas. Entonces, si yo estoy trabajando un quinto semestre, ustedes vieron en cuarto semestre, o ustedes están viendo en este semestre en tal materia, cosas de este tipo. Explica la historia de la disciplina, en la historia de la disciplina cómo se desarrolló el tema. Eso es lo que Ken Vine encontró como primer rasgo de los buenos profesores en el caso de su investigación. El segundo rasgo dice, preparan la docencia con el mismo rigor que realizan la actividad de investigación. Cuando vamos a pedir recursos para investigación, nos piden que hagamos un proyecto, que clarifiquemos cuál es nuestro objeto, con qué metodología, cuáles son nuestros tiempos, dónde lo vamos a realizar, qué resultados esperamos tener, y si el proyecto no cumple todas las especificaciones, el proyecto no pasa y no tiene recursos. Lo que Ken Vine dice, bueno, eso que hace alguien para su investigación, también lo hace para su docencia. Se sienta, ve el programa, analiza en qué consiste el programa, analiza cómo lo puede organizar, si le tocan 10 sesiones, 15 sesiones, etcétera, qué va a pedir a los alumnos, etcétera. Consideran, fíjense, que enseñar es atraer a los estudiantes creando un entorno de aprendizaje. Es un historiador, no habla el lenguaje de la pedagogía o de la didáctica, pero es interesante. Es atraer a los estudiantes creando un entorno de aprendizaje. Planifican desde los resultados que esperan y buscan que los estudiantes razonen. Ahí estaría como el segundo elemento que encontró. El tercero, que a mí me fascina, de veras me fascina, es ¿qué esperan de los estudiantes? Dicen, tienen metas altas o medianas, pero tienen confianza en sus alumnos. Esto nos falla mucho, Esto nos falla mucho porque muchas veces como profesores decimos, este grupo no es como el anterior. Bueno, este grupo es como es. ¿Sí? Y frente a este grupo, yo tengo que construir las metas que espero de este grupo. Y tengo que inspirarles confianza. Ciertamente que si uno hace un reencuentro mental de los grupos que ha tenido unos grupos muy buenos, excelentes, que se van más allá de lo que uno pide, maravilloso. Pero también tiene uno un grupo de alumnos, incluso podríamos decir, más difíciles. Bueno, con esos alumnos más difíciles también hay que tener por lo menos metas medianas. Metas en que uno piensa y está convencido, estos alumnos sí pueden. Recuerdo una colega, cuando tenía un grupo, le juntaron en su materia a todos los reprobados. Recuerdo que cuando me presentó el primer examen, me decía, mira, el que más alta calificación tiene es 5. ¿Qué hago?
Y yo le dije, regrésaselos. El lunes vas al salón de clases y el lunes le dicen, señores, ¿saben qué? Estos no son ustedes. No los estoy regañando, ¿sí se fijan? Estos que están aquí no son ustedes. Y ustedes se van a demostrar que pueden mejorar en estos resultados. El examen lo vamos a repetir. Vamos a dar otra fecha y lo vamos a repetir. Cuando lo repitió, los estudiantes obtuvieron 7, 6, 5. ¿Sí? O sea, ese es un ejemplo de decir, yo tengo metas medianas. No puedo tener metas altas de que me van a sacar excelentes o etcétera, pero puedo tener metas y estar transmitiendo a los estudiantes que confío, que me van a mostrar que son capaces de lograr estas metas. A mayor confianza, menos uso del poder. ¿Sí? O sea, si yo digo, tú lo vas a lograr, no tengo por qué estarte sancionando. No tengo por qué estarte castigando. En algún momento, por ejemplo, con los grupos de repente que asesoro, me dice alguien, ¿puedo recibir los trabajos fuera de momento? Yo le digo, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Que aprendan una disciplina de que el trabajo se entrega hoy a las 5 de la tarde y el que no lo entregue, o lo que tú quieres es que aprendan. Porque te lo entregó. Algunos alumnos dicen, es que me da oportunidad de mejorarlo. Y yo le digo, y si le das oportunidad de mejorarlo, ¿qué pierdes? Le puedes decir, te doy oportunidad de mejorarlo, pero te lo voy a calificar sobre 8, no sobre 10. Pero te doy oportunidad de mejorar. Porque ¿qué quieres? ¿Que él aprenda o que él saque la calificación nada más? Máxime cuando él te está diciendo, deme la oportunidad de mejorarlo, que ya te está manifestando, quiero aprender. ¿Sí? Entonces, esta idea de menos uso de poder, piensan que el aprendizaje es desarrollo intelectual y desarrollo personal. Esto que les digo, aprendizaje y formación. Y entonces tengo que jugar con los dos elementos con los estudiantes dependiendo de cada condición. No puede haber una receta universal. ¿Cómo dirigen su clase? Crean un entorno real, tareas auténticas y de rigor académico. Buscan que se estimule el deseo de aprender. Me gusta la metodología. A veces es exposición, a veces discusión, a veces incorporación de un mensaje de medios de comunicación. Me gusta muchísimo, porque lo que decía Snyder es, a ver, no critiquen a la escuela tradicional, no solo la escuela activa. Entonces, yo creo que el saber del profesor es importante. De repente un profesor puede intervenir al final de la sesión para organizar lo que se discutió. De repente puede decir, no, yo disparo la información y luego... Yo recuerdo alguna experiencia que hice incluso en la facultad donde yo decía, una clase yo expongo, la siguiente clase ustedes exponen. Nos íbamos en ping-pong. ¿Sí? Yo creo que aquí la inventiva tiene que ser de parte nuestra, dependiendo de qué es lo que estamos trabajando con los alumnos. Construyen un compromiso con los estudiantes en el salón de clase y fuera del salón de clase. Saben hablar, saben escuchar. O sea, esto es muy importante. O sea, pueden decir, yo pienso esto, pero también pueden escuchar opiniones de los estudiantes. No es, ¿y ustedes cómo lo harían? Porque no necesariamente los alumnos tienen la idea de cómo construir un conocimiento. Pero sí puede ser, oiga, yo observo esto en la clase, yo veo aquello en la clase, yo propondría que se hiciera esto, saberlo escuchar también. ¿Cómo tratan a sus estudiantes? Muestran confianza. ¿Cómo evalúan a los alumnos y se autoevalúan? Utilizan la calificación para ayudar a aprender, no para clasificar. ¿Sí? Esto es básico. Este es el debate central hoy en la pedagogía, en lo que llamamos nueva evaluación. La calificación es un espacio para ayudar a aprender, no para sancionar. Ayudan a los estudiantes a organizar su trabajo, consideran el examen como extensión del curso, reconocen que se pueden equivocar al calificar. ¿Cómo se autoevalúan?
son capaces de reconocer sus debilidades y errores, no culpan a los estudiantes de las dificultades que enfrentan, tienen compromisos con la comunidad académica y no solo con el éxito en el aula. Ahora, esto obviamente, por ejemplo, si yo veo lo que está pasando con enlace en la educación básica, esto no se puede lograr. Y si en la educación superior nos hacen un modelito de estos, porque esta podría ser una de las ideas que estén pensando los colegas de la NUYES, cuando dicen revisemos el sistema de evaluación, puede ser pensando que estén algo más que vaya vinculado sobre esto y que los programas de estímulos se asocien a esto. Entonces también, si ya los programas de estímulos nos quitaron trabajo comunitario, que después con cuerpos académicos lo han tratado de rearmar, esto nos puede volver a meter en una lucha individualista. Ya no puedo trabajar los otros autores, solamente voy a presentar sus portadas. Seymour Sarason, no sé si alcanzan a ver el nombre, no lo, la enseñanza como arte de representación. Sarason es una persona profesional del teatro. O sea, en su vida profesional lo primero que hizo fue ser actor en obras de teatro. Y luego, por razones de la vida, le pidieron en una escuela de teatro que empezara a dar clase. Entonces, tiene un libro que es una reflexión muy interesante de cómo un actor, para poder trabajar en el teatro, tiene que asumir el papel que le toca representar. Por eso dice la enseñanza como arte de representación. Y entonces dice, si el profesor no asume su papel, no asume lo que le toca enseñar, difícilmente va a poder comunicar esas emociones y esos sentimientos que un actor comunica en el teatro. Si bien no es un eje central, a mí me parece un libro importante. Este es un libro que apareció el año pasado, de Javier Roeller. Javier Roeller sería el ambiente francófono en el que estamos trabajando. Pedagogía de la integración es un libro también del tema competencias con conocimientos en enseñanza. Me llama mucho la atención esto en el debate europeo. Es sí competencias, pero con conocimientos. No solo con competencias solitas, no. ¿Sí? Un libro realmente interesante y que ahorita se encuentra en el mercado. Parece la contradicción, fíjense, parece la contradicción. Se llama Dar clase con la boca cerrada. Lo contrario que estoy haciendo. ¿Sí? Dar clase con la boca cerrada. Entonces, ustedes pueden decir, oye, ¿cómo nos presentas un libro como el de Ken Vine, que dice el dominio del saber del docente, y luego parece que estás en la locura? No, Dar clase con la boca cerrada de Don Finkel, lo que el autor está planteando es que el maestro deje que los recursos y los alumnos hablen, que el maestro deje que el libro hable, que los textos que bajan de internet hablen, lo cual significaría enseñarlos a bajar textos de internet, que hablen las discusiones que hacen los alumnos. O sea, esta idea de dar clase con la boca cerrada, si ustedes ven, se acercaría más al movimiento escuela activa. Y es por lo que yo les decía que no es un movimiento homogéneo. Lo mismo el libro de Seymour Sarason se acercaría más a esto. Y luego, 2 libros que estamos trabajando para fundamentar lo que se denomina la nueva evaluación. O sea, así como hablamos de la nueva didáctica, mis colegas constructivistas prefieren utilizar la expresión evaluación auténtica. Nosotros estamos prefiriendo construir la expresión nueva evaluación. Significaría que la evaluación antes de la evaluación auténtica no era evaluación. A mí me parece un poco exagerado. Por eso hablamos mejor de nueva evaluación. No hemos encontrado material en castellano adecuado. Scallon, un profesor francés, yo creo que el
mayor mérito que tiene la obra de Scallon es haber dado sentido a lo que se llama evaluación formativa. Lo voy a explicar un poco más adelante. O sea, la evaluación formativa no es esa cosa declarativa que hacíamos hace muchos años de que el profesor hace evaluación permanente. La evaluación formativa surge de evidencias que podemos constatar en el trabajo cotidiano de los estudiantes. Y por otra parte, el libro de Tardif, que yo esperaría que la SEP se le ocurriera traducirlo, porque realmente es un libro excelente, Evaluación por competencias, habla precisamente de cómo generar un modelo de evaluación a partir de una perspectiva de desarrollo. Por eso viene aquí la palabra development. O sea, buscando que el eje de la evaluación sea ver cómo se está dando el desarrollo del estudiante. ¿Cuáles son los rasgos de la nueva evaluación? ¿Y cuál es la diferencia? No se evalúa el aprendizaje, no evaluamos el aprendizaje. Buscamos evaluar para el aprendizaje. Una palabrita cambia el sentido de la evaluación. O sea, evalúo para ayudarte a aprender. No evalúo para decirte tienes 7 o tienes 9. La finalidad es retroalimentar. Y esto es un poco lo que estamos exigiendo al sistema de evaluación mexicano. O sea, si yo les comentara, por ejemplo, el caso uruguayo, que para mí es un caso prototípico, en México los niños de primaria resuelven, de sexto de primaria, resuelven prueba enlace, prueba escale, prueba IDANIS y la prueba estatal. 4 pruebas, para que en las 4 pruebas se vea que hay dificultades en las matemáticas, en el español, etc. ¿Sí? En Uruguay solamente se aplica una prueba. Y los resultados de la prueba, después de aplicar la prueba, se hacen talleres con los profesores. O sea, los resultados se llevan a talleres, no tanto a la prensa, sino a talleres con los profesores. A ver, tenemos estos resultados en estas escuelas, ¿qué podemos hacer? Y no tanto que la prensa diga si saben, no saben, que vengan mexicanos primeros a decirnos los maestros no sirven, etcétera. ¿Sí? Cuando PISA aplica la prueba en Uruguay, Uruguay no aplica la prueba nacional. El argumento de los responsables de esto es tan caro aplicar una prueba que no tiene caso que apliquemos 2. Si ya hay una prueba que está hecha, apliquémosla y esos resultados los vamos a seguir utilizando en los talleres con maestros. Entonces, hay una lógica de retroalimentación que no existe en el sistema educativo mexicano. En el sistema educativo mexicano es más una lógica de sanción o de recompensa, ¿no? Sí. Luego, evaluación en la que el estudiante use la información. O sea, esta es quizá la clave. No se le pide al estudiante que reproduzca la información. Cuando el estudiante vaya al mundo laboral, no se le va a pedir que la reproduzca, se le va a pedir que la emplee. Entonces, algunos la llaman evaluación auténtica, y en Estados Unidos también hay un movimiento que la llama evaluación de performance. Esto es evaluación de resolución de problemas. Sobre todo cuando cuando en un caso no se puede colocar un problema tan real, como se desearía. Entonces, ahí hay un juego. Las dificultades de aprendizaje de los alumnos se convierten en insumo para organizar las estrategias didácticas. Esta es otra cuestión. O sea, este es un sentido de retroalimentación de la evaluación formativa. Si mis alumnos no logran cosas o me dan evidencias de dificultades de aprendizaje en la primera unidad, tengo que reestructurar lo que yo había pensado para la segunda unidad. Me obliga a reestructurarlo. Bueno, los que hemos dado clase siempre estamos reestructurando. Nos damos cuenta que aunque tengamos una planificación más o menos armada,
la realidad del trabajo cotidiano nos obliga a repensarlo. Significa regresar a la unidad metodológica que está en el origen de la didáctica, que ya la comenté hace rato. Entonces, la evaluación formativa, una situación real, implica establecer etapas graduales de trabajo. Si yo tengo un problema, si yo tengo un caso, si yo tengo un proyecto, que es un poco como estamos recomendando trabajar, yo tengo que decir, bueno, ¿cuál es la graduación de este caso? Y entonces, cada etapa de avance del caso me da evidencias de evaluación. Y esta evidencia me permite reorganizar el curso. Al mismo tiempo, la evaluación sumativa es certificadora. Cada etapa me permite recolectar algunas evidencias en la formativa. Por eso hablaron de portafolio. No es igual que hablar de rúbrica. La rúbrica yo la podría construir para las evidencias, si la considero necesaria. La verdad es que a veces también entre construir un sistema de retroalimentación o una rúbrica mal hecha, yo diría, vayámonos por un sistema de retroalimentación sencillo. Es realizada al término del mes, del tema o del curso. Reúne evidencias para calificación o un reporte del ritmo de los logros, del logro de grados de complejidad de una competencia. Pero precisamente al yo reunir estas evidencias, estoy obteniendo elementos para mejorar el proceso que estoy trabajando. Y entonces, lo que se está planteando en la nueva evaluación es que haya mayor relación entre estos dos elementos. No insisto en la evaluación diagnóstica porque creo que ese problema lo tenemos más o menos resuelto. Yo creo que ya no voy a insistir. Se puede crear una escala que le llaman rúbrica. No me gustó nunca el nombre. Creo que es una escala Likert y no habría que darle demasiada vuelta. La puede trabajar el profesor, pero la verdad es que si un profesor, tanto de educación superior como de media superior, tiene 70 alumnos, 80 alumnos, no la puede trabajar él. Y entonces la única forma de trabajarla sería con los alumnos. No es imposible trabajarla con los alumnos y habría que reconocerlo. Finalmente, si la tarea de esto es ver cómo tiene sus avances, cómo trabaja sus recursos cognitivos, etcétera. El portafolio es más factible que el estudiante vaya integrando evidencias, que vaya viendo una rúbrica general sobre cómo está organizado el portafolio de cada alumno. La verdad es que las experiencias de coevaluación podemos inventar todas las que se nos ocurran, en serio. Podemos pedirle a 2 alumnos que se revisen entre ellos su trabajo, revisarlo nosotros, y luego comparar comentarios de las 2 observaciones o de las 3 observaciones que se le hicieran al trabajo. En ese sentido, hoy se habla de heteroevaluación. Yo creo que desde 84 se viene hablando de autoevaluación y hoy se habla un poco de coevaluación. El diseño de la evaluación lo construye el docente. Yo creo que esto es importante y también el docente lo puede adecuar conforme el curso va avanzando. Los principios de la nueva didáctica son principios centrados en el docente y en el alumno. Se busca articular un problema, un proyecto, un caso con recursos. Los recursos, ya dije que son de todo índole, desde la palabra del docente, las discusiones de los alumnos, los trabajos de los alumnos, lo que encuentren en cine, lo que encuentren en YouTube, lo que encuentren en bibliografía, para regresar a la situación y hacer esto en una dinámica permanente. Yo creo que hay una cosa importante. La nueva didáctica lo que invita es a experimentar, a arriesgarnos a experimentar, arriesgarnos a decir, ahora puedo hacer con mis alumnos esta actividad. Y nos implica modificar nuestro modelo de planeación. O sea, nos habían enseñado, a los que nos enseñaron planeación en los años 50 o 70, nos enseñaban planear, realizar y evaluar.
Con el modelo de competencias nos dicen planear, establecer competencias, y luego organizar lo que se va a hacer en el trabajo escolar. La verdad es que planear nos implica, si hay competencias, establecer grado creciente, y si no, establecer cuáles son los saberes, los conocimientos y los saberes hacer que vamos a trabajar con los alumnos. Cómo los vamos a desagregar en unidades, etcétera. Cuál va a ser el caso, el proyecto, el problema que va a estructurar el curso. Y una vez que tengo esto, yo simultáneamente, no en forma diferenciada, no uno antes que otro, simultáneamente voy construyendo estrategias didácticas y estrategias de evaluación. Y las estrategias entran en un sistema de impacto permanente. O sea, lo que pasa en las estrategias didácticas me afecta mis estrategias de evaluación, y los resultados que veo en mis estrategias de evaluación me afectan mis estrategias didácticas. Y cuando termino este ciclo, digamos que es el ciclo que me lleva el semestre, esto me retroalimenta de alguna manera el modelo de planeación que yo tuve. En el sentido de que me dice, no conviene planear estas cosas, no conviene ser tan preciso, o es necesario ser más preciso en estas instrucciones, etcétera. La verdad es que todo lo hemos aprendido en la práctica. Con los estudiantes de posgrado, que yo les decía, a ver, lo que estamos buscando es fortalecer su trabajo de grado, sea su tesis o la manera como se vayan a graduar, y esto es lo que quiero que hagan. Cuando lo decía verbalmente no lo entendían. Entonces tuve que empezar a escribir y describir con mayor puntualidad. A ver, si usted va a hacer un capítulo o una parte del capítulo, lo que yo espero de esa parte del capítulo es 1, es 2, es 3. Si usted lo que va a hacer es nada más la indagación de los antecedentes del tema, entonces lo que espero es esto. Entonces, no basta a veces con el estudiante que uno le diga esto espero, y uno va aprendiendo cómo tiene que construir esto a partir de los propios resultados que los estudiantes entregan. Y esto se va adecuando. Va uno encontrando formas de organizarlo para cada grupo escolar. Bueno, fue muy larga, pero espero que haya sido de su interés. Muchas gracias, doctor. Cautivó nuestra atención y nuestro pensamiento, ¿verdad? Sí. Tenemos 5 minutitos para plantear preguntas. Solo recibimos las que lleguen de inmediato, es decir, en la primera selección, por los tiempos, para que también le permita al doctor contestar estas preguntas. Así es que tenemos 5 minutitos. Saludamos a las unidades regionales de Tehuacán, Libres y Chignahuapan, que nos están viendo a través de esta transmisión virtual, a las unidades académicas de Derecho, Facultad de Medicina, Facultad de Arquitectura, que están recibiendo esta transmisión de manera directa, y el grupo de participantes que están en la sala anexa. O sea que tuvimos una audiencia, una participación muy considerable, muy nutrida. Saludamos a las instituciones de educación superior hermanas, a las que vienen de otras instituciones de educación media superior y superior, educación básica también. Sabemos que están algunos directivos de educación básica, supervisores, directores, asimismo de educación media superior. Y bueno, es que sabían que venía el doctor Ángel Díaz Barriga, que lo estamos invitando a colaborar directamente con la Escuela de Formación Docente para que sea uno de nuestros guías en este trabajo de formar, de actualizar, en este proyecto ambicioso de profesionalización del docente universitario. Bien, si ya hay preguntas, por favor, en las hojitas, por favor, en las hojitas las preguntas.
Lo que pasa es que lo que escribimos y decimos en 10 segundos, a veces lo hablamos en 15 minutos, lo exponemos en 15 minutos y entonces no nos daría tiempo. Solo por escrito, por favor. Así no hay más, solo se pregunta lo que se lee. Porque tal vez tengamos también participaciones de las unidades regionales. Recuerden, tenemos otras conferencias para el próximo mes de septiembre. Tenemos a una doctora, Esther Méndez Cadena; para octubre a un doctor, Víctor López Carrasco; y para noviembre tenemos al doctor Gerardo Hernández Rojas. Y cerramos. Tenemos cursos, talleres, diplomados, que esperamos los conozcan para que participen de manera activa, directa. A la hora que usted diga, doctor. A ver. Creo que ya se le acabó la pila a esto. Creo que ya se le acabó la pila. Tengo dos preguntas. Una, ¿por qué en la educación se omiten las tácticas y solo se trabajan estrategias? La verdad es que yo aquí creo que es un problema de lenguaje solamente. De hecho, si uno ve como lo plantea, por ejemplo, Brousseau construye lo que él llama teoría de situaciones didácticas. Entonces, yo creo que ahorita no es tan importante la denominación, decir no hablemos de estrategia o de táctica y luego estrategia, en fin. Ahorita el problema no va por ahí, el problema va por decir cómo modificamos el trabajo docente para que piense en el alumno. No estamos trabajando desde modelos de planificación, probablemente es por lo que no hacemos esta cuestión. La segunda pregunta es, ¿qué conocimientos considera que son de vital importancia que deba saber el docente en relación con la didáctica? Híjole, yo, si me dijeran un profesor universitario, yo diría un profesor universitario que no es del campo de la educación, yo me conformaría con que trabajara bien el libro de Ken Vine. Con que trabajara bien el libro de Ken Vine, porque el libro de Ken Vine es aplicable, insisto, a todo el trabajo docente, por la forma como lo hizo. Él, en su investigación, seleccionó 64 profesores de las distintas áreas de conocimiento. Eso es una de las mejores investigaciones, yo creo, que se ha publicado en la década. Entonces, yo me conformaría con eso. En algún momento que tuve oportunidad de hablar con un secretario de educación, incluso le regalé el libro, le dije, discúlpeme, pero en su tarea de secretario, yo en vez de estar haciendo tantas cuestiones de políticas y de esto, yo haría que todos los profesores pudieran tener acceso a este documento. A mí me sigue pareciendo, sobre todo para educación superior, un documento clave. Quienes trabajan en otros niveles del sistema educativo, yo creo que el trabajo de Mérieux puede ser muy importante, aunque quienes trabajan, por ejemplo, en educación básica, probablemente el libro de cartas a un joven profesor, para los que están empezando, sea fundamental, o el libro Aprender sí, pero cómo, sea otro de los libros claves que tengan que trabajar. Si me preguntaran, bueno, ¿a qué libros claves puede atender ahorita un profesor en su formación didáctica?
¿cuál es el margen de error en la evaluación oral por competencias? No, el margen de error en la evaluación oral es grandísimo, siempre. Pero ¿saben qué? El margen de error en la evaluación escrita también lo es. Lo que pasa es que en la evaluación escrita, la posibilidad de una revisión es mucho mayor que en la evaluación oral. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que yo observo en la evaluación oral? Que a menos que le demos al sujeto un espacio muy largo para que haga una argumentación, podemos darnos cuenta del proceso de aprender que tiene. Yo nada más digo esto: ¿cuántos alumnos hablan en el salón de clase? Y lo que uno trataría de ayudarlos es a reflexionar y a que analicen que lo que están diciendo es sentido común ilustrado. Sin embargo, es muy complicado, porque solo que grabáramos al estudiante y que después pudiéramos tener una situación de trabajo, de codificar eso que se dijo, lo podríamos hacer. Pero el margen de error existe en las dos. Cuando se tienen grupos con gran cantidad de alumnos, ¿cómo aplicar la nueva evaluación? Perdonen, yo diría, con mucha creatividad, en serio, con mucha creatividad. ¿Sí? Porque igual se puede armar un problema, igual se pueden armar pequeños grupos de 3 a 4 personas, a mí no me gusta que sean de más, pequeños grupos de 3 a 4 personas, e igual se puede hacer un trabajo de corresponsabilidad en la tarea de evaluación. Lo que no significa dejarles a ellos la evaluación, sino un trabajo de corresponsabilidad que implicaría de alguna manera que algunas actividades también entre ellos se revisan. Tengo un colega profesor de mis grupos estos que asesoro, que lo que hace es que cuando aplica el examen, les dice: a ver, aquí hay un problema de ética, muchachos, y un problema de ética que van a enfrentar en su vida profesional es que el examen ya terminó. Ahora, les voy a pedir que el examen se lo pasen al compañero de al lado, y cada quien va a calificar, vamos a calificar en público, pero cada quien va a calificar al compañero de al lado. Y obtiene una calificación, pudiéramos decir, en 30 minutos de un grupo relativamente grande. Sí, entonces, la pregunta yo la contestaría con mucha creatividad. Probablemente haya que involucrar más a los alumnos. Entre más grande es el grupo, por ejemplo, en esto que es un grupo finalmente, yo tengo un nivel de comunicación con estas 3 filas o con estas 4 filas, pero no tengo el mismo nivel de comunicación con las filas de atrás. ¿Sí? Yo alcanzo a ver aquí en las primeras filas la expresión de su cara, alcanzo a ver cómo reaccionan. ¿Sí? Percibo varias cosas, no digo que veo cómo piensan porque sería absurdo, pero alcanzo a ver cómo reaccionan. La verdad es que las filas últimas no les alcanzo a ver la cara, no alcanzo a identificar cómo están reaccionando. ¿Sí? No es una grosería, es una realidad que tenemos cuando tenemos grupos numerosos. ¿Sí? Yo cuando llegué alguna vez en la facultad y me encontré con un salón de clases así, mi primera emoción fue: voy a ir a protestar al que inscribió, porque ¿por qué permitió tantos alumnos? Pero después me vino a la cabeza una idea que le había escuchado en algún seminario a Michel Lobrot, porque algún día le preguntamos, cuando vino a algún seminario en México: oye, ¿tú cómo le haces cuando tienes muchos alumnos? Y Michel Lobrot dijo: muy fácil, llego a la primera clase y me callo, a la segunda y me callo, y ya cuando los que se fueron yendo porque yo me callaba, me dejan que el grupo esté pequeño, empiezo a trabajar. Y yo decía: ¿voy a hacer eso? Pues claro que no. Si yo tengo formación en didáctica, no, claro que no. Y entonces dije: ¿saben qué? Son muchos y vamos a tener un reto entre ustedes y yo, a ver cómo organizamos el trabajo. ¿Cómo nos organizamos para trabajar? ¿Sí? Entonces, yo creo que nos crea un reto. No podemos obtener los resultados que con un grupo pequeño, no los podemos obtener. Eso me gusta mucho del pensamiento de Freinet. Cuando a Freinet le preguntan, o cuando Freinet, yo le hago la pregunta virtual, ¿por qué él no la dice así en sus libros?
Pero le hago la pregunta virtual. ¿Cuál es el mejor método? La respuesta de Freinet siempre sería: ¿en qué condiciones estás trabajando? ¿Con cuántos alumnos estás trabajando? ¿Y qué es lo que pretendes? Y en función de eso hay un buen método. No hay un buen método en el aire. ¿Podría decirnos o repetirnos quién es el autor de los libros que nos recomendó? Esto viene de la sede de arquitectura. Miren, lo que le voy a pedir al maestro, no sé, es que les dejo el Power para que ustedes vean cómo pueden tener acceso los profesores. Creo que es lo mejor. Sede Libres, no, ¿sí? ¿Sede Libres? ¿Qué nos sugiere para realizar el aprendizaje colaborativo con grupos numerosos? Podría dar ejemplo. O sea, yo creo que la primera cuestión es tener la actitud. Sí creo que un profesor debe de tener una mínima formación en dinámica de grupos, porque la dinámica de grupos nos permite identificar dónde hay liderazgo positivo, dónde hay liderazgo de resistencia, etcétera. Nos permite entender cómo es el proceso del grupo, pero después, ¿saben qué? Hay que tener mucha confianza y trabajar con los alumnos. Organizarlos para que puedan trabajar. Cuando yo digo, ¿por qué yo pido grupos de 3 o 4? Porque cuando pido grupos de 5, me sale un IBM que va por los refrescos, que va, 3 o 4 creo que pueden trabajar. Ahora, me va a salir un grupo donde 3 no pueden trabajar, admitiendo un cuarto, y 4 dicen, pues déjenos que trabaje este fulanito porque vivimos cerca. O sea, siempre va a aparecer eso, ¿sí? Pero ya son acuerdos que vamos haciendo en cada contexto. ¿A qué se refiere con sentido común en la evaluación oral? Ay, no sé si dije sentido común en la evaluación oral, pero no, lo que yo dije es que es muy difícil en la evaluación oral, ya sé, dije que muchas veces el alumno hace un discurso pero que es de sentido común, pero que es muy difícil al alumno decirle, oye, fíjate que lo que estás diciendo lo puede decir cualquier persona. Le faltan argumentos a lo que estás diciendo. Y entonces tendríamos que tenerlo grabado para poder regresar con el estudiante y decir, mira, aquí no profundizas, aquí dices una generalidad, aquí falta alguna referencia conceptual, o te falta ver que no solo es esta idea, que son 5 ideas que están asociadas. Es factible, yo creo que las nuevas tecnologías, así como los alumnos nos graban, permitiríamos que también que nosotros grabáramos con nuestros celulares a los alumnos. Ya nos dio a conocer varios libros, me gustaría que me dijera el nombre de alguno de usted en relación al tema visto, si es que lo tiene. Pensar la didáctica está en Amororto. ¿Nos puede repetir el nombre de los otros libros? Ya dije que aparecen allá. De hecho, la verdad es que de repente cuando doy una conferencia me doy de cocos, porque no todas estas ideas, este es un artículo que estoy preparando, pero no todas estas ideas están en Pensar la Didáctica, pero varias de estas ideas sí ya están en el libro Pensar la Didáctica, y lo voy a colocar en si entran a mi página web, Ángel Díaz Barriga, así en Google, van a encontrar el libro. ¿Qué conocimientos considera? Ya lo dije, ¿no? Ok, pues muchas gracias. Muchas gracias. Ya hay reacciones de grupo. La sede de Libres dice, doctor, el concepto de educar en la vida nos fue interesante y vamos a trabajar en ello para que nuestro desarrollo docente se enfoque a promoverlo. Muchas gracias, doctor, nos dicen de la sede regional de Libres. Bueno, vamos a terminar y le cedo la palabra al maestro Gabriel Huerta Córdoba, coordinador general de la Escuela de Formación Docente. Gracias, maestro. Pues gracias, doctor, por su invaluable exposición. La verdad es que nos da una luz en el camino que significa educar, ¿no? Entonces creo que es muy valioso estas conclusiones que hoy nos da.
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Vicerrectoría de Docencia y la Escuela de Formación Docente y Desarrollo Académico otorgan el presente reconocimiento al doctor Ángel Díaz Barriga por su ponencia El debate de la nueva didáctica en el marco de este ciclo de conferencias 2012. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Y también les hacemos un presente, un obsequio de parte de la universidad para que se lleve el recuerdo y su presencia y invitarle en otra ocasión, ¿no? Que continúe con nosotros trabajando. Muchas gracias. Pues